Bendiciones, hermanos. Le damos las gracias al Señor nuevamente por la oportunidad que nos concede de poder compartir con cada uno de ustedes en esta hora. Y en esta ocasión quisiéramos tocar un tema que consideramos que es sumamente importante y en especial para aquellos que trabajan en el liderato dentro de la iglesia, tanto en el campo pastoral como en el campo de la educación cristiana. ¿Por qué? Porque consideramos que es vital para el desarrollo y crecimiento de la iglesia en los ámbitos que tiene que ver en el proceso de el crecimiento en la fe. Por eso estaremos hablando de lo que se llama el crecimiento en la fe como un proceso. Entonces, cuando hablamos de ese aspecto, estamos hablando como el desarrollo de la fe desde el momento en que una persona acepta a Cristo, que es lo que se conoce más bien como una fe inicial, hasta que se establece lo que se llama una relación continua y profunda con Dios. En otras palabras, viene siendo una fe inicial que comienza desde conocer a Jesucristo como Salvador a través del Evangelio de Jesucristo que le es predicado, ya sea a través del evangelismo personal, como también entablar una vida de relación devocional en el transcurso. Por eso es que es un proceso. Por lo tanto, usted va a notar que hay una herramienta vital en el proceso y esa herramienta es lo que nosotros utilizamos dentro de la comunidad de fe y es lo que nosotros llamamos la escuela bíblica. Y la escuela bíblica tiene lo que podríamos llamar dos bases importantes. Está lo que se conoce como la escuela bíblica de alcance y lo que también se conoce como esa escuela bíblica de desarrollo y crecimiento para fortalecimiento de la fe. Ahora, ¿por qué es importante mencionarlas? Porque la escuela bíblica es la que ayuda al creyente que viene a la fe a ir conociendo al Dios de la Biblia desde la primera vez que éste da el paso de fe. Por lo tanto, cuando se habla de alcance en términos de las instituciones de fe, suele enfocarse en el campo de lo que es el evangelismo y lo que es la formación básica, con el propósito de, es lo que podríamos decir, introducir a los nuevos creyentes a la fe cristiana. Entonces, el objetivo principal viene siendo el crecimiento y la enseñanza sencilla para la vida práctica, que eso es importante. Usted va a notar que dentro del marco del alcance, usted va a ver que puede haber un crecimiento numérico. Ahora, en contraste con lo que podríamos llamar la escuela bíblica de proceso de crecimiento, según las escrituras, esta implica un aprendizaje que es profundo. Entiéndase la escuela bíblica según las escrituras, porque está basado en una enseñanza en la cual se habla de doctrina, se habla de la edificación de los creyentes para el discipulado. Entonces, en la Biblia nosotros vemos, por ejemplo, cuando vamos a los evangelios, vemos a Jesús y a los apóstoles enseñando con profundidad para transformar vidas y preparar líderes espirituales. Por lo tanto, tenemos que entender que la diferencia clave está en la profundidad y en el propósito, en la cual se centra en lo que podríamos llamar escuela bíblica de alcance es para la iniciación en la fe, mientras que la escuela bíblica en la cual tiene que ver con desarrollo y crecimiento, tiene que entonces enfocarse para el crecimiento maduro en la doctrina. Por lo tanto, teniendo esto claro, también tenemos que observar que hay unas ventajas. En la escuela bíblica de alcance
hay que ver que esta es accesible, escuche bien, para los nuevos convertidos. Y volvemos, y usted va a notar que vamos a ser bien enfáticos. Enfoca la evangelización y la integración a la iglesia, entiéndase a la congregación donde esta persona va a ser parte. Entonces usted va a observar que los que trabajan dentro de este programa de alcance utilizan un lenguaje sencillo y un lenguaje práctico. Algunos preguntan que cuáles son las desventajas que puede haber dentro de este programa de escuela bíblica de alcance. Pues fíjense, las desventajas son las siguientes. Puede haber superficialidad en términos teológicos. No siempre se fomenta, escuche bien, el pensamiento crítico o el estudio profundo de la escritura. Y por tendencia se centra más en cantidad que en la calidad espiritual. Y eso es algo que se debe tener claro. Ahora, cuando se habla de la escuela bíblica, según las Sagradas Escrituras, y cuando decimos según las Sagradas Escrituras, es basado en lo que Dios dejó plasmado en la persona de Cristo. Esta fomenta, escuche bien, un estudio que sea profundo y sólido según la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ayuda al crecimiento doctrinal, ayuda al crecimiento espiritual, porque el enfoque es madurez. El enfoque es formar líderes preparados para enseñar y defender la fe. Pero también esta tiene desventajas. Esta puede ser difícil de entender para los nuevos creyentes. Ahora, también no siempre atrae a los grupos grandes, ya que requiere más esfuerzo intelectual. Entonces, si no se crea lo que se llama un equilibrio, puede volverse muy académica sin aplicación práctica. ¿Se da cuenta? Que tiene que haber lo que se llama un balance en ambas, tanto en el estudio bíblico de alcance como en la escuela bíblica, la cual se basa en el desarrollo y crecimiento. Acuérdese de este aspecto, tiene que haber un equilibrio. Por eso es que cuando vemos la escuela bíblica de alcance versus la escuela bíblica según las escrituras, tenemos que ver que la educación cristiana constituye jugar un papel fundamental dentro de la comunidad de fe, porque ésta se enfoca en el crecimiento de la iglesia. Ahora, existen distintos enfoques en la enseñanza bíblica. Por eso es que muchas congregaciones contemporáneas, la escuela bíblica de enfoque, mejor dicho, la escuela bíblica de alcance, se centra en atraer a nuevos creyentes y brindarles lo que se llama conocimientos básicos de la fe. Entonces, se concentran simplemente en ese aspecto. Entonces, la escuela bíblica, según las escrituras, busca la formación profunda en la palabra de Dios y promueven lo que se llama el discipulado y el crecimiento doctrinal. En algunos lugares solamente se enfocan en alcance. En otros lugares solamente se enfocan en lo que es doctrinal, pero sin embargo no han hecho alcance. Por lo tanto, hay unos problemas. Acuérdense que ambas deben estar complementadas. Es por eso que tenemos que examinar cuáles son las diferencias entre estos modelos y cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas y cómo la Biblia respalda lo que se conoce como un aprendizaje integral. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que sea efectivo. Lo que se busca es que puedan ser creyentes, que a la misma vez puedan ser eficaz en la proclamación del evangelio y a la misma vez puedan ser sólidos en la fe. Recuerden, la escuela bíblica de alcance es de enfoque evangelístico.
El concepto está diseñado para la evangelización y facilitar el acceso a la escritura a personas con poco o nulo conocimiento bíblico. Su propósito principal es la integración y el crecimiento numérico de la congregación. Y acuérdese, si usted va a la escritura y usted, por ejemplo, busca Mateo 28, versículos 19 y 20, que es lo que muchos llaman esa comisión que dejó Jesús, que vendría siendo la extensión del capítulo 10 de Mateo, cuando el Señor viene y da esa extensión, cuando habla en cuanto a ir por todas partes y llevar el evangelio. Cuando dice, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Usted va a notar que es un imperativo, es una orden. Implica entonces que se ha dado lo que se llama una directriz directa, porque se demanda entonces la capacitación para el desarrollo y crecimiento de discípulos, no solamente creyentes. El creyente tiene que convertirse en un discípulo, o sea, que está en proceso de aprendizaje, pero también llegar a alcanzar a la capacitación de convertirse en otro que sea capaz de poder enseñar a otros, que sea un seguidor. Y es interesante porque esa es la misión de la iglesia. También la Escuela Bíblica de Alcance tiene como objetivo ese sentido de comunidad y fomenta la participación, que eso es muy bueno. Ahora, no olvidemos que no podemos permitir que esto se vaya a la superficialidad doctrinal. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a este aspecto? Cuando nosotros vamos a la Escritura y buscamos lo que la Biblia habla, el autor de Hebreos, en el capítulo 5, versículos 12 al 14, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, dice, tenéis entonces necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis entonces, como dice, llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Se da cuenta? O sea, la fe inicial es la que se considera una que es como la que se le da a un niño, pero esa tiene que dar el gusto para anhelar más. Por lo tanto, también la escritura en ese mismo pasaje, el autor de Hebreos a la comunidad de judíos que estaban a punto de apartarse, dice, y todo aquel que participa de la leche lo cataloga, dice, que inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Por lo tanto, tenemos que ver que aquel que se queda en una enseñanza de alcance se queda a un nivel inexperto. Y a la misma vez es considerado en términos espirituales un niño. Por lo tanto, es imperativo pasar de niño para adulto. Por lo tanto, el elemento, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, dice el pasaje, madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y los sentidos utiliza el término en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, el uso del sano juicio para poder hacer distinción. ¿Se da cuenta la importancia de lo que es la combinación de esa fe inicial para alcanzar esa fe devocional? Que esa fe inicial se alcance a través del estudio de esa escuela bíblica de alcance,
para luego pasar a esa escuela bíblica de desarrollo y crecimiento. Por eso es que no podemos estancarnos en ese tipo de enseñanza, porque el tipo de enseñanza de escuela bíblica de alcance al principio es magnífica, pero es un error quedarse en ella. Por eso es importante el poder observar la importancia de lo que la palabra de Dios proporciona en cuanto a ese aspecto. Y tenemos que ver que este tipo de enseñanza del alcance no siempre estimula al estudio profundo de la escritura, no. Hace un enfoque, como habíamos dicho anteriormente, a la cantidad de creyentes más que en su madurez espiritual. Y escuche, volvemos y hacemos énfasis. Este es un modelo que es útil para introducir a las personas en la fe. Y entiéndase aquí en la fe para comenzar a tener una relación con Dios. Pero si no se complementa con una enseñanza de carácter profundo, esto puede dejar a los creyentes con una fe frágil, vulnerable a las doctrinas erróneas. ¿Se da cuenta? Mire, ¿por qué le decimos esto? Y esto no es basado en elementos de una eh, opinión de carácter personal. Lo estamos basando en lo que el apóstol Pablo en una ocasión le escribe al joven Timoteo en una de las cartas, cuando le habla, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es Efesios 4, del versículo 13 al 14. Dice, llegar a la unidad de la fe dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí se está refiriendo a relacionarse mediante el conocimiento de la palabra. Dice, a un varón perfecto, y perfecto aquí, a la funcionalidad, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos que niños fluctuantes. Entonces dice, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar. Emplean con astucia las artimañas del león. ¿Se da cuenta? Cuando la persona solo tiene una fe que es inicial, está expuesto a caer en artimañas de error. Y eso no lo estamos diciendo por opinión personal. El apóstol Pablo ya hace más de 2000 años está dando el anuncio que es lo que puede ocurrir. Por lo tanto, es necesario que nosotros, la iglesia, esté a la vanguardia del desarrollo y crecimiento de los creyentes. Y fíjese, mire qué sucede una vez el creyente es capacitado en esa fe inicial. Tenemos que entonces llevarlo a ir encaminándose a una escuela bíblica según la escritura. Y según la escritura implica a formación y a un discipulado progresivo. ¿Qué implica? Implica darle formación sólida a este creyente. El objetivo viene siendo profundizar en el conocimiento de Dios y su palabra, desarrollando un creyente y un discípulo que sea maduro y comprometido. Al principio se llevaba al creyente a pescar, ahora se le va a enseñar a pescar. Al principio se le enseñaba cómo buscar en la escritura. Ahora él va a aprender a buscar por sí mismo en la escritura. Al principio se le enseñaba cómo estudiar la escritura. Ahora él va a aprender cómo estudiar la escritura. Y va a aprender a desarrollar unas disciplinas que antes no tenía. Por lo tanto, la Biblia
enfatiza la importancia del estudio inteligente. Por eso es que usted va a notar cómo el apóstol Pablo en la segunda carta al joven Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y Utrecht dice que usa bien la palabra de verdad. Y el término más directo es que traza. Y trazar es cortar de manera recta. El apóstol Pablo utiliza trazar porque él se dedicaba al trabajo de vender lo que se llamaban estas, eh, haciendo lo que se llamaban eh, para las casetas, ¿no? Y él tenía que hacer un trazo recto. Por eso es que él utiliza ese término. Y trazar bien implica con mucha precisión. Y para hacerlo hay que ser lo más disciplinado posible. Por lo tanto, el estudio en la escritura serio promueve lo que se llama el crecimiento doctrinal y el discernimiento. Y eso lo dice la escritura. El apóstol Pablo, cuando usted va al capítulo 2 de Colosenses, versículos 6 al 7, él lo indica y lo señala de una manera que nos lleva a nosotros a analizarlo. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en él, un imperativo. Y dice, arraigados y sobreedificados en él. Dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Se da cuenta? Cuando escribe, hace énfasis a la importancia de caminar en Cristo y estar conectados y sobreedificados, estar sobre Él, porque Él constituye ser la base. Y cuando dice confirmado, quiere decir mediante una relación de fe. Por eso es que utiliza el término confirmado. Estamos diciéndolo en el español. Y confirmados implica ese sentido de que hay una relación íntima y una vida de devoción. Pero eso no se adquiere mediante un alcance, porque en la fe inicial, eso no se conoce. Se conoce cuando se boga mar adentro. Entonces es interesante porque a la vez que vamos caminando en el transcurso de la vida cristiana, vamos entonces entendiendo lo que implica lo que mencionamos al principio de lo que hablamos. Un crecimiento en la fe, porque es eso, un proceso. Y nos vamos dando cuenta que estos elementos juegan un papel fundamental en la vida del creyente. Entonces, estamos observando cómo el apóstol Pablo deja plasmada la idea de cómo el creyente debe conducirse. Y esta dirección para el tiempo nuestro nos incluye a nosotros, la iglesia, que están en posición de liderazgo, tanto pastores como los maestros. Los maestros no se pueden conformar en simplemente deliberar, o deliberar lo digo en el término de inglés como delivery, de entregar. No, no, no. El maestro tiene que ser intencional en promover la enseñanza y procurar y observar si la gente está aprendiendo o no. Por eso es que una de las técnicas que se recomienda es preguntar: ¿estudiaron la clase? Y no tiene que decirles después que haga la pregunta. No, simplemente va analizando. Vuelve y pregunta la próxima vez: ¿estudiaron la clase? Y usted se va dando cuenta. Si la gente capta el concepto, la gente va a ir ubicándose porque van a darse cuenta que el maestro está haciendo una pregunta para ver si captan la idea. Y van a decir: voy a estudiar la clase porque el maestro está preguntando si estudiamos la clase.
Pero muchos ni siquiera preguntan eso porque ni siquiera se atreven, porque tienen miedo a herir los sentimientos de la gente. Pero déjeme decirle, hermano, nuestro trabajo es capacitar al cuerpo de Cristo. Y Dios ha puesto gente para capacitarnos. Por eso es que si es para capacitarlo, implica que usted está llamado para preparar líderes espirituales. Está llamado para fomentar un compromiso serio con la palabra de Dios. Y esto es desafiante para los nuevos creyentes. Algunos pueden sentirse incómodos, pero es desafiante. Acuérdese, el mundo desafía a la gente y muchos aceptan los desafíos. Dios desafía a los suyos. A mayor usted es desafiado por Dios, implica que Dios ha visto en usted una capacidad para que usted pueda entonces ser nutrido. Ahora, usted va a ver que pueden haber personas que al ser desafiados se incomoden y pueden alejar a quienes buscan una experiencia más emocional que intelectual, porque hay creyentes que son más emotivos que intelectuales y eso es inevitable. Eso no tiene que ver con la salvación. Pero ¿cuál es la diferencia? El concepto de vida abundante no lo van a experimentar. Pero aquel que quiere tener una vida de compromiso madura, una vida de compromiso plena, va a hacer el balance de tener vida devocional y va a comprender lo que es vida abundante en Cristo. ¿Y por qué? Porque va a aprender a equilibrar el conocer al Dios de la Biblia, porque decidió entonces de pasar a tener una vida de dejar de tomar leche para comenzar a comer sólido y va a comenzar a tener una vida equilibrada aplicando lo que la palabra ha dado a través de la vida diaria, porque la palabra ahora se hace una realidad en él. Se da cuenta. Y ese es el elemento importante. Es por eso que cuando usted va a la escritura, podemos recordar lo que el apóstol Pablo le decía nuevamente a Timoteo en el capítulo 3 de su segunda carta, cuando le hablaba y le hacía énfasis en cuanto a ese aspecto de la capacitación en el desarrollo y crecimiento. Y por eso tenemos que ver que esa capacitación tenía como propósito el que se fuese diligente, el que se presentase a Dios capacitado, o sea, aprobado. Por lo tanto, era necesario entonces que pudieran entonces ser individuos para el propósito de Dios. Ahora, tenemos que ver que cuando vamos a ese modelo bíblico, que es un modelo de enseñanza, eso primeramente el que lo da es el mismo Jesús y también los seguidores de Jesús, que eran los apóstoles. Ellos combinaron ambos enfoques, el enfoque de alcance y el enfoque de un conocimiento de la palabra más profundo. Jesús enseñaba a diferentes niveles, según su audiencia. Por eso es que Jesús, usted va a notar que usaba parábolas para el pueblo, y usted puede buscar eso como ejemplos como Mateo 13, 34, 35, cuando usted ve la forma en que Jesús se dirigía a los discípulos, cómo él hablaba. Por ejemplo, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese que lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque era también una forma de conectarse con la gente a través de situaciones del diario vivir para traer una enseñanza espiritual. Entonces, se puede notar cómo Jesús era también intencionado para llevarlos a ellos a conocer esa verdad, pero también él profundizaba con sus discípulos.
Y cuando profundizaba con sus discípulos, se podía ver cómo él lo hacía de tal manera que ellos pudieran ser líderes que alcanzaran a la necesidad de los demás. Por eso usted puede buscar en Lucas, en el capítulo 24, versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y eso se lo está diciendo a los discípulos. Y es interesante porque usted va a ver el elemento de equilibrio que utiliza Jesús en el proceso. Y estamos viendo también cómo el apóstol Pablo también instruyó a la comunidad gentil, tanto a nuevos creyentes como a líderes maduros. Y era necesario, y ustedes saben que el apóstol Pablo fue llamado para trabajar con la comunidad gentil. Por eso usted ve como en el capítulo 20 del libro de Hechos, ve como en el versículo 20 al 21 y versículo 27 dice, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente, como dice la Escritura, y por las casas, dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque no he rehuido, dice él, anunciaros a todos el consejo de Dios. Es importante entonces poder observar ese aspecto que presenta el apóstol Pablo en cuanto a ese detalle tan importante y la manera en que eso aplica para nosotros hoy. ¿Por qué es importante el equilibrio? El ideal es integrar los enfoques, el enfoque de una escuela bíblica de alcance con una escuela bíblica para desarrollar una fe devocional. ¿Por qué? Porque una enseñanza accesible para los nuevos creyentes junto con oportunidades para profundizar en el conocimiento bíblico. Por eso es que la iglesia debe entonces proporcionar lo que se llama una transición entre la evangelización y el discipulado. Entonces, ¿cómo usted podría resumir pues la escuela bíblica de alcance y la escuela bíblica según las escrituras cumplen funciones distintas? Para ambas tenemos que ver que juegan un papel importante porque las dos se complementan, juegan un papel fundamental. Mientras que una introduce a personas a la fe, la otra lo que hace es que lo fortalece. Alcance, introduce, escuela bíblica según las escrituras, lo que hace es que lo fortalece. Mientras que una los ayuda a conocer a Dios en los primeros pasos que implica darle esa leche inicial, la otra le da lo que se llama alimento sólido. Es por eso que mientras vemos estos dos aspectos, vemos un enfoque equilibrado que permite que la iglesia crezca no tan solamente en número, sino que también crece en madurez espiritual y asegura que los creyentes no solo sean parte de la iglesia, sino que también estén preparados para defender su fe y vivir conforme a la palabra de Dios. Ese es el objetivo. Y muchas personas desafortunadamente no lo entienden así. Entonces, por eso es que si usted y yo logramos tener un concepto claro de lo que esto implica, podemos ver entonces cuál es el objetivo del discipulado cuando se trabaja con los nuevos creyentes. Es por eso que el propósito del discipulado es ayudar a los creyentes a crecer en su fe, comprender la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella. Por eso es que se basa según lo que Jesús estableció cuando él, antes de partir, se lo indicó a los discípulos y a ser discípulos. Por eso es que donde Jesús ordena a ser discípulos, habla de enseñarles, obedecer y seguir los mandamientos.
Por eso es que el propósito en el discipulado está fortalecer su relación con Dios, enseñar fundamentos bíblicos, fomentar la madurez espiritual, equipar para compartir la fe. Entonces, el discipulado no solo enseña, sino también lleva a que el individuo comience desde sus inicios a modelar una vida cristiana auténtica. Entonces, después de esa fe inicial que va combinada con ese discipulado que se trabaja, el creyente debe continuar lo que se llama un crecimiento espiritual a través de etapas en su vida cristiana. Y esas son lo que se llama madurez espiritual. Se profundiza en la palabra de Dios y se desarrolla un carácter cristiano sólido. Sí, hermano, se desarrolla un carácter cristiano sólido. Y esto no lo decimos por opinión personal. Mire, cuando usted va a la escritura, usted va a ver que la palabra de Dios es categórica en cuanto a eso. La palabra de Dios entonces provee los elementos que son lo que podríamos decir clave para el mismo. Mire lo que volvemos y repetimos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. No, ya se supone que al nivel que ya estén pasando, ya se supone que estén a un nivel de enseñanza. Ya se supone que ya dejen de ser niños para que comiencen a caminar espiritualmente como adultos, porque ya han alcanzado madurez. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. ¿Se da cuenta? Y cuando nos damos cuenta de este elemento, estamos observando de que hay una demanda de esa madurez espiritual. Y eso lo que hace es que desarrolle un carácter cristiano sólido. Y al desarrollar un carácter cristiano sólido implica de que ese individuo tiene la capacidad de poder caminar en un mundo de desafíos y su fe puede resistir la crítica. Cuando un creyente solo tiene un evangelio de alcance, su fe no soporta la crítica. Ahora, ¿qué otra cosa se puede ir viendo en el proceso de desarrollo? Un servicio y ministerio. Se comienza a servir dentro de la comunidad de fe y en la comunidad donde se vive. Comienza entonces a verse ese fruto de transformación según las Sagradas Escrituras. Comienza a verse el resultado de manera visible, según el apóstol Pablo lo declara en la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, hablando del Espíritu Santo, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Con qué fin? Perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Esto no es el producto de una idea. Esto es el resultado de lo que Dios ha ya establecido para que nosotros podamos conocer el propósito de Dios. Y si lo conocemos de esa manera, estamos nosotros entonces cumpliendo con la demanda bíblica. Y el cumplir con la demanda bíblica implica entonces que Dios demanda que cada vez que cansemos a uno para Cristo, debemos equiparlo. Y otro aspecto, si ya llevamos la parte de lo que es madurez espiritual, servicio al ministerio, otra parte es la multiplicación. Esto implica el discípulo se convierte en un discipulador enseñando a otros. El objetivo es que los que han llegado a la fe nuevo, en el transcurso del tiempo se convertirán en discipuladores, porque se convertirán también en maestros
para ayudar a otros en la fe. Otro aspecto importante, liderazgo espiritual. ¿Y por qué liderazgo espiritual? Liderazgo espiritual porque algunos son llamados a posiciones de liderazgo dentro del cuerpo de Cristo. Mire, la Biblia lo dice. Mire lo que el apóstol Pablo en una de sus cartas dejó plasmado para que hoy nosotros tengamos pendiente lo que implica. Dice en la carta a Tito, cuando habla, le dice, en una ocasión dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en la ciudad. Así como yo te mandé el que fuere irreprensible y marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución, de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, le decía, porque es necesario que sea irreprensible, que sea buen administrador, que no sea soberbio, que no sea iracundo, no dado al vino, no sea pendenciero, no sea codicioso, no sea lo que se llama codicioso de ganancias, deshonesta, no sea, en otras palabras, dado al vino, sino que sea, dice, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Lo puede encontrar? Tito capítulo 1, versículo 5 al 9. Por lo tanto, implica entonces que la palabra de Dios deja clara esa instrucción a través de ese liderazgo espiritual, que algunos son llamados a esas posiciones dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el discipulado generalmente sigue etapas de crecimiento espiritual. ¿Y cuáles son esas etapas? Conversión en fundamentos, crecimiento espiritual, servicio al ministerio, multiplicación y liderazgo. Entonces, quiere decir que cuando un creyente se queda en la etapa de alcance y no avanza en su discipulado, su crecimiento espiritual se estanca. Entonces, las consecuencias: falta de madurez espiritual, vulnerabilidad a la doctrina, inactividad en el servicio, estancamiento en la fe. Entonces también podemos ver el discipulado. Entonces debe ser un proceso continuo para alcanzar la madurez y cumplir el propósito de Dios. Algunos preguntan cuál es esa diferencia entre fe inicial y fe devocional. Volvemos y repetimos. La fe inicial y fe devocional representan lo que se llaman dos etapas diferentes del crecimiento espiritual de la vida de una persona que viene a la fe en Cristo. Ambas son importantes, pero cumplen funciones distintas en la relación con Dios. Porque la fe inicial es la fe que surge cuando una persona escucha el evangelio, cree en Cristo como Salvador y recibe la salvación. Busca la evidencia, como lo habla Romanos 10:17 y Efesios 2:8-9. ¿Por qué? Porque se basa en un conocimiento básico del evangelio. Depende de enseñanzas externas y guías espirituales. Y tiene que estar consciente de que puede ser frágil si no se fortalece con discipulado. Se enfoca en la salvación y en el arrepentimiento. ¿Y por qué? Mire, el ejemplo más clásico se ve en el carcelero de Filipo. Cuando usted nota ¿qué es lo que tengo que hacer? Es una pregunta. Esa no es una promesa, es una respuesta a un interrogante. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿qué diferencia hay con la fe devocional? La fe devocional es una que se desarrolla a través de una relación constante
y profunda con Dios mediante la oración y el estudio bíblico y la obediencia. Esta está basada en una búsqueda diaria. Se fortalece con la práctica de la disciplina de la oración y el estudio responsable de las Escrituras. No solo cree en Dios, sino que confía plenamente en Él en todas circunstancias. Y es una fe que es madura, que lleva a la obediencia y al servicio. Y uno de los ejemplos contundentes de la Escritura, búsquelo en Génesis 22, 1, 14, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo. Él fue para sacrificar y que él le dijo a su siervo, mi hijo y yo vamos a regresar. Esto es un indicador de seguridad. ¿Regresó él con su hijo? Claro que sí. Que él lo iba a sacrificar, lo iba a sacrificar. Cuando él levantó su brazo para hacer el sacrificio, dice que el ángel de Jehová, ¿quién es el ángel de Jehová? Allí el lobo la voz del lobo se escuchó y se manifestó. Y también se comprobó que Dios no acepta sacrificios humanos. Y Dios entonces, ¿qué hizo? Provisión de un carne. Cuando la persona tiene relación con Dios, Dios te lo deja en vergüenza. Dios se manifiesta. Por eso es que la fe inicial es el primer paso en la vida cristiana, pero debe evolucionar hacia una fe devocional, que es más profunda, es más firme. Escuche, si un creyente se queda solo con la fe inicial sin crecer en la devoción y en el conocimiento de Dios, su fe puede debilitarse y ser vulnerable a dudas y a pruebas. Es por eso que la escuela bíblica de alcance, si no está combinada con la escritura, y cuando digo que no está combinada a la escritura, o sea, a la escuela bíblica escritural, mejor dicho, esto puede generar que los nuevos creyentes de fe inicial dependan totalmente más que de sus líderes eclesiásticos en todo tiempo y en situaciones extremas. Si estos tuviesen que irse o atender otra congregación, los miembros se van a ir de la iglesia y algunos se apartarían hasta de la fe. Y yo no le estoy, ¿por qué? Porque su fe es frágil. Entonces, si la escuela bíblica es de alcance y no está combinada, esta enseñanza no está basada en un análisis de lo que la palabra demanda, estas consecuencias negativas se van a hacer patentes en la vida de estos creyentes. Por eso es que los nuevos creyentes tienen que estar capacitados para entrar al nivel de capacitación. Si los creyentes solo reciben enseñanza sin aprender a estudiar la Biblia por sí mismos, dependerán exclusivamente de los pastores y los maestros. Y esto puede hacer que busquen siempre dirección externa en lugar de desarrollar una relación personal con Dios. Entonces, y como no hay madurez espiritual, no hay enseñanza sólida y profunda, los creyentes pueden permanecer en un estado de infancia espiritual sin crecer en el discernimiento y la fe madura. Por eso es que Jesús, por eso habló de la semilla que cae en terreno pedregoso, que brota rápido pero se seca porque no tiene raíces. No convirtamos a nuestros nuevos creyentes en esa semilla que cae en tierra pedregosa. Y eso también produce como resultado un estado de desánimo y abandono de la fe. Si los líderes, escuche bien,
tienen que irse o si enfrentan crisis dentro de la iglesia, los creyentes que no tienen una fe sólida van a dejar de congregarse o incluso se van a apartar del camino de Dios. Por eso es que Pablo hacía advertencia a Timoteo sobre aquellos que se apartan por falta de fundamentos sólidos en la fe. Por eso es que iglesias que se basan en emociones y no en convicciones tienden a pasar estos problemas. Ahora, si la enseñanza es solo motivacional o superficial, los creyentes pueden emocionarse en un momento, pero cuando llegan las dificultades no van a tener fundamentos firmes para sostener su fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos prevenir esta situación? Tenemos que integrar la enseñanza bíblica profunda con una evangelización y el discipulado. En otras palabras, alcance con una enseñanza bíblica profunda. Formar creyentes dependientes en la fe en Cristo para que puedan estudiar la palabra por sí mismos y sostenerse espiritualmente sin depender de los líderes. Promover el discipulado continuo, no solo una enseñanza inicial, sino un crecimiento progresivo. Y concluimos. Posiblemente hemos sido muy repetitivos con eso, pero si la escuela bíblica de alcance no está acompañada con un discipulado basado en la escritura, puede generar creyentes dependientes de sus líderes. Y volvemos y lo decimos. Si faltan, los creyentes pueden quedar espiritualmente vulnerables y abandonar la congregación, su fe. La solución es una enseñanza equilibrada que no solo alcance a los nuevos creyentes, sino que también los lleve a la madurez espiritual en Cristo. ¿Por qué es necesario? Porque Dios nos ha llamado a que nosotros estemos en un proceso de crecimiento en la fe constante. Bendiciones a todos.